Saludos, yo soy Manuel Valentino Peña Dames y les estaré presentando la tarea número 4 sobre legislación laboral. El tema es el salario. Empecemos. El objetivo específico es analizar y exponer la importancia del salario con sus diferentes elementos primordiales para que éste se pueda llevar a cabo. En el presente proyecto se expondrá la importancia del salario y cómo estos repercuten de manera significativa en el desarrollo de la industria laboral. Y los elementos que se van a presentar tienen la finalidad de complementar lo que vendría siendo el concepto del salario, presentando sus elementos como la protección legal del salario, los privilegios del salario, salarios de Navidad, tipo de salarios, teoría del salario, origen, evolución, etc. El salario es la compensación monetaria que un empleado recibe por su trabajo, determinado por un empleador. La evolución del concepto de salario refleja el progreso social y económico, siendo un tema complejo que puede influir en la estabilidad social y económica. Las desigualdades salariales pueden provocar disturbios y huelgas, que son prácticamente tercios de la población mundial, que pueden depender del salario por su subsistencia. En las teorías acerca del salario podemos encontrar que varias teorías han intentado explicar la naturaleza del salario y sobre todo su determinación. Empecemos por la teoría de los ingresos, que en esta Adam Smith propuso que los salarios dependen de la riqueza y los ingresos de los empleadores. La teoría de la subsistencia, en esta habla que David Ricardo sugirió que los salarios deben cubrir los costos de subsistencia de los trabajadores. La teoría del fondo del salario, en esta John Stuart Mill habló que los salarios deben hablar sobre las ofertas y cómo se deben aplicar la demanda al trabajador o del trabajador. La última vendría siendo la teoría de Marx, que Karl Marx distinguió entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo, señalando que el salario cubre sobre los costos de producción y subsistencia del trabajador. Ahora de los tipos de salario, que bueno, empecemos por la unidad de tiempo, que esta habla del pago basado en el tiempo del trabajador. La segunda, que habla del salario por unidad, que esta habla el pago basado en el trabajo finalizado o realizado. El mixto, que habla de la combinación de tiempo y obra. La nominal, que habla de la remuneración regular en la nómina. En metálico, pago en efectivo. En especie, pago con bienes o servicios. El mínimo, que es el último, en especie, que pago con bienes o servicios. El mínimo, que es la remuneración mínima legalmente establecida. Ahora vamos con las características, que las características principales del salario incluyen que es una contraprestación directa por el trabajo, es responsabilidad del empleador, no puede ser a título gratuito. Si el empleador realiza un obsequio al empleado, no puede ser considerado salario, es un ingreso personal del trabajador para su sustento. Se debe garantizar el salario mínimo previsto por la ley. Ahora vamos con la naturaleza, que esta prácticamente nos habla que el salario se basa en las relaciones laborales que pueden tener un objetivo legal, no solo como retribución por trabajo realizado, sino también como un derecho que debe tenerse como base para los trabajadores en ciertas circunstancias. Ahora vamos con las retribuciones, que las formas de retribuciones incluyen por una unidad de tiempo, que habla de obra o mixto, por naturaleza, que habla de dinero, especie o mixto, por periodicidad de pago, que es diario, semanal, quincenal, mensual o anual, por la causa o fuente, que es legal
contractual judicial, por integración, que habla del dinero, especie, comisiones, bonos, por exigibilidad, que habla de que debe ser inmediato, diferido, condicional, eventual, por jornada laboral, ordinario, extraordinario, por sujeto de relación laboral, individual, colectivo o equipo, por poder adquisitivo, normal, real, y por último por monto, fijo, variable, básico y complementario. En el privilegio del salario podemos encontrar que hay diferentes leyes que vendrían hablando desde 1928, casi finales o principios de los años 30, sobre las diferentes protecciones salariales que se deben tener para que no haya ninguna objeción o ningún problema por parte de los empleadores o de los empleados. Esto es así mediante el Comité de Salarios de República Dominicana, que prácticamente regula las diferentes leyes laborales, como por ejemplo la ley de 1697, que este es el reglamento de aplicación del Código Decreto número 258-93, reglamento número 512-97 sobre la aplicación del Código Nacional de Salarios, por resoluciones del Secretario de Estado de Trabajo y por supuesto los convenios internacionales de la OIT número 26 de fecha 30 de mayo del año 1928, que van hasta 1953, que prácticamente hablan sobre diferentes congresos o sobre la igualdad de retribuciones sin importar si hay una mujer embarazada o hay alguna discapacidad. En los descuentos permitidos podemos encontrar que el empleador tiene permitido hacer este tipo de descuentos bajo estas circunstancias, establecidos por la ley de carácter legal: descuentos y retenciones por cuotas sindicales, cooperativas y cajas de ahorro, aportes destinados a seguridad social obligatoria, sanciones pecuniarias impuestas al trabajador por orden judicial, embargo, siempre y cuando no se afecte a lo que constituye el salario mínimo de la persona, el cual solo podrá ser afectado hasta por el 50% a favor de la cooperativa legalmente autorizada y para cubrir pensiones alimenticias, por acuerdo, que habla de las deducciones que autorizan por escrito al trabajador, siempre y cuando no afecte el salario mínimo. Ejemplo, libranzas. La protección legal del salario. Bueno, en esta parte habla de cómo se protegen el salario de los empleadores en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el salario irrenunciable es irrenunciable, al igual que todos los demás derechos sociales. El salario es innegable en su totalidad. El salario en su pago goza de crédito privilegiado. El salario no es compensable ni susceptible de presunciones ni retenciones del mismo. El salario no es susceptible de rebajas. Los anticipos salariales no pueden exceder de la quinta parte del salario del trabajador. No se puede percibir un salario inferior al salario mínimo nacional vigente. El pago del salario no puede demorarse. El delito de la falta de pago. Bueno, en este concepto, usualmente los trabajadores esperan para que se les pague, pero en ese tipo de ocasiones los trabajadores pueden denunciar ante la Inspección de Trabajo de la situación de retraso, a que la empresa no está cualificada para dar los salarios a tiempo, o si hay algún tipo de retraso también se pueden hacer, para que se aplique una multa dependiendo de cuánto salario se les haya negado o se les haya retrasado. También por previo intento de conciliación, reclamar la jurisdicción de lo social, presentando la correspondiente reclamación de cantidades dentro del plazo de un año, desde que debió percibirse el salario como un recargo por mora del 10%.
Solicitar la rescisión del contrato de trabajo como derecho a una indemnización legal a la establecida para el despido declarado improcedente. El artículo 50.1b del Estatuto de los Trabajadores establece que la falta de pago o los retrasos continuados en la abarcación salarial pactados son causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. El salario mínimo. En el salario mínimo, el Código del Trabajo de la República Dominicana define el salario mínimo de la siguiente manera. Artículo 203. El salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. La importancia del salario mínimo en la economía y la sociedad es indiscutible. Por un lado, su implementación y ajuste adecuado puede contribuir a la mejor calidad de vida de los trabajadores y sus familias, reducir la desigualdad salarial y promover el crecimiento económico al aumentar el poder adquisitivo y el consumo. Por otro lado, un salario mínimo mal establecido o demasiado elevado puede generar desafíos como el aumento de la informalidad laboral y posibles efectos negativos en la generación de empleo. El origen y evolución del salario. Bueno, los pagos de los romanos era con sal y los pagos de los griegos era un poco diferente porque en Grecia se cambiaban los esclavos por distintos productos, no solamente sal. Aunque de aquí proviene lo que vendría siendo no vale su sal o que está muy salado todo, para indicar que el precio de un producto es muy alto por la baja calidad de la mercancía en venta. Hoy en día el salario es el pago de dinero que recibe un trabajador de forma periódica de manera de su empleador a cambio de un trabajo por tiempo determinado. Cuando el pago es diario se le da el nombre de jornada. Si es por semana, el pago es semanal. Si es cada 15 días se llama quincenal y si es cada mes el pago es mensual. Todo dependerá de la relación contractual que tenga el empleado y el empleador, según la Constitución de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, de 1919. El centro de su acción ha sido la lucha por un salario justo y condiciones justas del empleo para los trabajadores, sin decisiones de sexo, raza ni condición. En la fijación de salario, nos habla que el salario mínimo se determina para garantizar una remuneración justa y adecuada para los trabajadores en la República Dominicana. El salario mínimo se ajusta periódicamente para reflejar las condiciones económicas a partir de abril del 2024. El salario mínimo aumentará a un 19% en 2 etapas. El salario de Navidad. Bueno, en la República Dominicana el salario de Navidad es una prestación anual equivalente al 1/12 de las ganancias anuales del trabajo. Este pago adicional se realiza en diciembre y es esperado por los trabajadores como un bono extra basado en su salario anual promedio. Así, por ejemplo, tu salario el último año ha sido de 21,000. Este mismo monto te corresponderá como aguinaldo. La participación de la empresa. Bueno, la empresa está obligada a distribuir un 10% de sus beneficios netos anuales entre sus trabajadores, que a la vez participan los individuos que no pueden exceder de 45 días de salario ordinario para empleados con menos de 3 años de servicio y 60 días para aquellas con más de 3 años. Bueno, para concluir, en el estudio del salario es bastante importante, ya que vendría ayudándonos a ejercer nuestros derechos en ciertos eventos o dificultades que podríamos pasar como futuros profesionales, y que cada profesional se verá envuelto directa o indirectamente en ese tipo de acciones.
Por esto debemos conocer cómo ponerla en práctica para cuando ocurra algún problema, salarios de Navidad, tipo de salario, descuento permitido, saber qué hacer en esas circunstancias. Estas son las bibliografías y muchas gracias por prestarme atención. Espero que hayan aprendido y nos vemos. Pasen un feliz resto del día, tarde o noche.